Empiezo a hablar solamente para aquellas personas que conectéis posteriormente con la grabación. Estamos ya en la versión 23. O sea que empezamos de nuevo una temporada más con las claves del autoconocimiento. Y fijaros, vamos ya a la 23. O sea que tenemos ya un montón de vídeos para que los podáis consultar, ver, mirároslo, para que encontréis en ellos aquello que os pueda ayudar un poquito. Siempre va bien tener alguna referencia para que podamos ir adelante en el camino de la vida. Saludos desde México y saludos desde Jaén. Buena, Macarena, bienvenida también. Y Maru, también los de México que estáis por ahí, que sí que no me falláis. Y me gusta saludaros a todos. Y me gusta que estéis ahí. Me gusta saber que no estoy solo contando locuras, sino que intentamos entre todos entender un poco cómo funciona esto de la vida. Y siempre es tan compleja que efectivamente no acabaríamos nunca. Por eso se me ocurrió, digo, bueno, pues vamos a hacerlo por partes y poco a poquito y tema a tema. Bona nit, a Sabadell. Aquí estamos, claro que sí, estamos aquí encantados de aprender. Bueno, vamos llegando poquito a poquito, todo el grupito, para tratar un tema interesante. Yo creo que es muy interesante. Al menos a mí me lo parece, ¿no? Y un tema quizás muy actual, que no se dice, pero yo creo que es muy actual. Que tiene que ver con, el título sería, el que le he puesto son ansiedades narcisistas. Hola desde Barcelona, también, bienvenido. Yo estoy en Granollers, por si alguien se lo pregunta o alguien lo quiere saber. Edurne desde Bilbao, saludos, ahí estamos. Bueno, pues el tema de las ansiedades no tiene que ver para nada, eso lo trataré otro día, el tema clásico de la ansiedad. Entonces no esperen que hoy yo les hable sobre la ansiedad, en fin, qué significa la ansiedad desde el autoconocimiento, cómo se vive, todo el tema de el sufrimiento en el cuerpo, de la ansiedad, los síntomas. Eso otro día lo hablamos. Yo quería hoy centrarme fundamentalmente en la idea de qué ocurre ante la presencia del otro, qué ocurre en nuestras relaciones, qué ocurre cuando estamos viviendo a través de redes y a través de tantas plataformas que de algún modo nos hacen estar presentes pero dando la cara, es decir, tenemos que aparecer, tenemos que interrelacionarnos con los demás y cada vez que el ser humano se tiene que interrelacionar con los suyos, ya no hablo de la familia sino del resto, el resto del mundo, vecinos, amigos, conocidos, gente de la calle, cuando tenemos que interactuar con los demás resulta que aparecen angustias, que yo le llamo modernamente ansiedades narcisistas, es decir, angustias del yo. Entonces vamos a entender por narcisista yo y vamos a entender por ansiedad lo que clásicamente llamamos una angustia. Una angustia entendida tampoco como no nada del otro mundo, sino, si os parece, y ya lo he hecho alguna vez, os diferencio entre miedo y angustia para que así también nos quede un poco más claro, ¿no? Siendo el miedo una razón objetiva que hace que yo tenga miedo, que yo esté preocupado por una situación porque está ahí, está amenazándome, me está inquietando, estoy pendiente de un resultado, tengo un familiar que está enfermo, los de Hacienda me han llamado, en fin, me pasan cosas, o tengo una amenaza, tengo una persona que está aquí apuntándome y estoy sufriendo porque esta persona está aquí, pues realmente causándome lo que diríamos miedo. Pero otra cosa es la angustia. Porque la angustia ya no se basa en un miedo objetivo, sino más bien en un miedo subjetivo. Es decir, no existe la amenaza, no existe nada en el ahora y en el aquí que esté aturdiéndome, que me haga sentir miedo, sino que son anticipaciones que yo hago sobre supuestas y posibles situaciones que podría vivir. Y eso me va llenando de angustia. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Ese qué pasará, ese pensar en lo peor que puede pasar y entonces sufrir antes de hora. ¿Cuánta gente no sufre antes de hora, verdad? Entonces, todo eso formaría parte del mundo de las angustias.
Bien, pues tenemos una angustia que es la que vamos a tratar hoy, que está vinculada con nuestra relación con los demás. Cosa que ya viene de serie, y ya viene desde que somos pequeñitos, porque ya desde pequeñitos hemos establecido una manera de vincularnos, de relacionarnos con los demás, y a raíz de ese origen, a raíz de cómo fue nuestras interacciones cuando éramos pequeños, de ahí empiezan a ser también algunas de las dificultades que luego tenemos de mayores con los demás, y sobre todo en el aspecto de cómo soy reconocido, cómo soy admirado, o el miedo que tengo a todo lo contrario, que es a ser visto como una persona fracasada, a ser vista como una persona que no tiene éxito, frustrarme porque no logro las cosas que quiero con los demás, entonces no acabo de conseguir lo que quiero, no soy el yo ideal que me imaginaba, tengo un terrible temor a hablar en público y sentir que me están mirando y sentir que están de algún modo pues evaluándome, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la relación con los demás parecería que en apariencia no tiene ningún problema, simplemente me encuentro con el otro y punto. Pero resulta que no. Resulta que acabamos aturdidos muchas veces y con ciertas preocupaciones, cosa que acaban siendo ansiedades, respecto a la relación que establecemos con los demás. Por lo tanto, mi yo, como dicen muy bien mis amigos latinos, mi yo, al que le vamos a llamar yo ego, esa parte egoica de mí, esa parte que me hace sentir que yo soy y quiero mantenerme y quiero seguir siendo, se ve entrometida y se ve muchas veces amenazada por la presencia de los demás, sea individualmente o sea en grupo. Con lo cual se establecen unos miedos y angustias que son de las que yo os quiero hablar. Y todo eso parte de un momento inicial, parte de un punto de partida, que fue cómo se crearon en nosotros nuestras primeras impresiones, las huellas que de algún modo venimos arrastrando desde que somos pequeñitos. En este sentido, permitidme que os hable de 3 posibilidades que suelen ocurrir cuando las cosas en el sentido de la relación con las personas significantes de nuestra vida no acaban de ir del todo bien. Vamos a imaginar que una situación potente, una situación deseable, una situación buena, una situación naturalizada, una situación que entenderíamos como la deseada, sería una situación en la que hemos sido amados, pero también hemos sido promotores de amor. Ese es un concepto muy importante en la etapa, sobre todo infantil. No solo tenemos que esperar que nos amen, eso también nos lleva a problemas, sino que, oye, saludos desde Quito, Ecuador, hacía tiempo que no veía gente de Quito, ahí estáis, encantados, saludos. Pues lo que os decía, no solo se trata de dejarme como el gato que se pone así para que le rasques y sea feliz, sino que de algún modo la criatura, cuando es pequeña, también tiene que estar haciendo promociones de amor. Dicho de otro modo, cuando yo intento promover amor hacia ti, te llamo la atención, hago cosas para que estés por mí y tú estás por mí, eso me va a satisfacer. Del mismo modo que al revés, si la otra persona está por mí, yo le correspondo y al revés. Entonces vamos haciendo este juego continuo en el que estamos dándonos amor y promoviendo amor, y se convierte en una experiencia placentera, una experiencia que me permite confiar. Yo confío en que cuando yo promuevo amor, pues soy acogido, están por mí, me atienden y también genero en el otro ese amor que a mí tanto me gustaría estar promoviendo. En fin, en ese juego eso sería lo deseable, lo que funciona muy bien, pero por desgracia resulta que es complicado. Y la experiencia nos dice, sobre todo los que nos dedicamos a la psicología, ya lo sabéis, que lo que encontramos continuamente en nuestras visitas y la gente que tratamos es que quien más, quien menos, va arrastrando sus heridas de la infancia, va arrastrando aquello que no funcionó bien en ese promover amor y recibir amor, ¿de acuerdo? Entonces, en esa interacción las cosas no fueron bien. ¿Y qué puede pasar para que no vayan bien? Fijaros, 3 cosas. 3 cosas que pueden marcar una vida, sobre todo respecto a lo que estamos hablando hoy, que son las interacciones con los demás. La primera, bueno, que hayas vivido sabiendo que ciertos aspectos de tu vida son admirados continuamente.
Por lo tanto, hay un niño que crece y dándose cuenta de que la familia, los amigos, la gente próxima, cuando hace determinadas cosas, cuando muestra determinados aspectos de su yo, es aplaudido, es valorado, es admirado. Con lo cual esa persona indudablemente va a ir repitiendo y repitiendo hasta la saciedad esta misma conducta. ¿Por qué? Porque va a querer seguir siendo admirado por aquello que cree que es admirado, que fue aquello que su familia, sus padres, las personas de referencia, sus personas significativas le admiraron. Por lo tanto, hay una posibilidad de que mi proceso de hacer mi ego se ha hinchado, me hincharon tanto que ahora tengo problemas. ¿Por qué? Porque ahora, cuando me intentan deshinchar o cuando alguien me menosprecia o alguien me quita valor o no me aplaude como hacen los demás, entonces me siento que me cae todo en el pedestal. Por lo tanto, ahí tenemos un problema, una dificultad mayor para aquellas personas que han crecido haciendo un ego muy hinchado a través de que la familia le ha ido dando mucho valor a ciertas virtudes, aspectos o formas de acción que se han convertido en algo positivo para ti. También puede pasar todo lo contrario, como te puedes imaginar. Puede ocurrir que ya desde pequeñito hayas recibido mucha descalificación, que hayas recibido continuamente una mirada muy crítica, que hayas sido muy exigido y que sientas que en general la familia te ha desvalorado. Y parece mentira, uno le diría, hombre, pero esto en la familia no ocurre, la familia tiende siempre a procurar lo mejor para ti. Sí, lo que pasa es que algunas personas, como la forma en que ellos fueron educadas fue a través de la exigencia, a través del ataque, la crítica, la desvalorización, resulta que luego hacen lo mismo. Por lo tanto, tú acabas recibiendo, a pesar de que de vez en cuando un abrazo y de vez en cuando una carantoña, de vez en cuando un beso, una palmadita en la espalda, generalmente lo que acabas recibiendo es mucha crítica y mucha desvalorización. Con lo cual, tú ya no creces con ese ego hinchado, como decíamos anteriormente, sino creces con un ego muy deshinchado. Mi ego ya sufre de lo que tantas veces decimos la clásica baja autoestima, que es cuando la gente la consulta, yo mire, doctor, me lo dicen así, doctor, mire, yo es que tengo un problema que es que tengo muy baja autoestima, yo es que creo que no tengo seguridad conmigo mismo, yo es que creo que no me atrevo en la vida, yo es que siempre cuando estoy con los demás sufro un poco porque no sé, temo que me vean, que yo realmente pues no tengo esa fuerza, no tengo esa confianza, no tengo ese arrojo como veo otros que sí que son como muy admirables, en cambio yo me quedo pequeñito, me encierro. Bien, entonces ya tenemos armados dos de las grandes construcciones que nos vienen desde casita. Ya venimos hechos de ahí. Uno, ego hinchado, el otro, ego deshinchado. Hola, ¿qué tal? Que me vais saludando por ahí. Bien, nos queda una tercera opción. Recordar, estamos hablando de las ansiedades narcisistas. Entendemos por ansiedad, en este caso, angustias que tenemos en la relación con los demás. Y cuando hablamos de narcisista, estamos hablando del yo, del yo, como dicen mis amigos latinos, y siempre insisto en ello porque me hace mucha gracia. Me suena muy bien cuando lo dicen, me gusta mucho. Bien, decíamos, ego hinchado, ego deshinchado, nos queda una tercera formación. ¿Qué puede haber ocurrido también en mi casa? Pues que me mostraron absoluta indiferencia. Bien, no me admiraron. Sí, yo sacaba buenas notas, yo era buena persona, yo iba de buenorro por la vida, pero no les importaba demasiado. No me exaltaban. No había manera de que positivizasen esa actitud. Pero tampoco puedo decir que me rechazaran. No me rechazaron. Por lo tanto, fijaros, ahí tenemos una persona que probablemente va a vivir una situación constante de indiferencia. Se cree indiferente, como si ella no existiera para los demás. Esa sensación de ser transparente, como que yo no importo, como que yo no tengo nada que decir, como que a la gente no le importa tampoco lo que yo diga. Entonces vivo ya oculto en una especie de vacío existencial, pero no un vacío que me duele, un vacío de esos que son sentidos, sino simplemente un vacío de indiferencia. Es decir, yo no existo. Bueno, esa
insensibilidad existencial va a hacer que a lo largo de mi vida yo también me muestre indiferente ante las cosas de los demás y ante la vida. Bueno, qué interesante, ¿verdad? ¿Qué maneras tan diferentes tenemos de relacionarnos con el mundo? Unos con el ego hinchado, entonces van buscando la admiración, la aprobación, sobre todo el reconocimiento social. Otros, en cambio, se sienten siempre amenazados. Ay, 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 que no se note, que tengo una vergüenza, que no me siento seguro, que voy a decir, pero no sé si lo digo, porque si lo digo van a pensar, no quiero que piensen. Entonces, baja autoestima, inseguridad, desconfianza. Y finalmente, los indiferentes. Me es igual. Me es igual. Bueno, pues si vamos, vamos. Si no vamos, pues no vamos. Pero no te hace ilusión. Bueno, pues nada, si vamos, vamos, si no vamos, no vamos. Queda claro, ¿verdad? Bien, entonces, repito, para que el proceso funcione bien, el proceso de confianza en el otro y en mí mismo tienen que haberse reforzado en esa primera etapa, en la construcción del yo. Pero como esto ha fallado, entonces vamos arrastrando diferentes ansiedades respecto a los encuentros con los demás. Fijaros, ya había un filósofo, Jean-Paul Sartre, que escribió una obra de teatro muy interesante. Aún puede ser vista, porque hay generalmente a lo largo de los años se va repitiendo. Siempre hay algún teatro o alguna compañía o algún director que dice vamos a montar a puerta cerrada, que así es como se llaman. Y a puerta cerrada se popularizó porque ahí es donde nuestro amigo Sartre dejó escrito aquello famoso de el infierno son los demás. ¿Pero por qué dice eso? Porque la obra de teatro a puerta cerrada justamente lo que nos enseña es una habitación que todo espectador enseguida se da cuenta de que en realidad no es una habitación de un hotel, de una casa, sino que más bien parece que es el infierno. En ese infierno aparece como una especie de mayordomo, como una especie de persona que abre la puerta y hace pasar a un hombre. Al cabo de un momento hace pasar a una chica. Y al cabo de un rato hace pasar a una mujer. Y cierra la puerta. A partir de ahí, todo el mundo esperaría, bueno, pues ahora aquí en el infierno va a aparecer el demonio. Y ahora aquí se va a armar la de San Quintín. Pero resulta que no aparece nadie. Simplemente se quedan los tres teniendo que convivir. Y en esa convivencia empiezan a aparecer los fantasmas de cada uno, las confianzas y las desconfianzas, los egos hinchados y los deshinchados, y dándose cuenta de que aquello puede convertirse en un auténtico infierno. Lo bueno del caso es que Sartre, que lo juega muy bien, en un momento determinado dice, aparece el mayordomo, les deja la puerta abierta, les dice, si alguien se quiere marchar, se puede marchar cuando quiera. ¿Y saben ustedes qué ocurre? Que no se va nadie. Y a pesar de que están en sus angustias y quizás en una especie de infierno relacional, también se dan cuenta que unos dependen de los otros. ¿Qué haría yo sin ti en ese momento, no? ¿Qué haría yo si no me puedo pelear contigo? Entonces tiene que existir el uno y el otro. Tienen que existir esas dos partes que se juntan para poder vivir una historia, aunque sea una historia en este caso que llegue a alcanzar grados difíciles, incluso patológicos. Por lo tanto, no existe el uno sin el otro. Por eso los humanos estamos en constante comunicación, estamos en constante vida social, en interacción, y nos reconocemos y necesitamos al otro para ser reconocidos, porque a pesar de que yo me pueda conocer, siempre habrá algunas partes ciegas en mí, como muy bien nos contó los psicólogos que inventaron la ventana de Johari. Hay un aspecto de mí que es ciego, no me doy cuenta. Entonces, si yo no me doy cuenta, necesito de espejos que me ayuden a que me pueda ver. Entonces, ante los espejos de los demás, yo me voy descubriendo también en aquello que no me conozco. Por lo tanto, por un lado necesito al otro, pero ese otro me genera a veces angustias, porque o bien no me reconoce, o bien me invade. Entonces, aquí tenemos el miedo a ser comido por el otro, el miedo a la invasión del otro, el miedo a esas personas que se meten sin vacilación en tu vida, que de algún modo se convierten en abusadoras, se convierten en personas que no respetan los límites. Entonces tenemos miedo de ser consumidos por esas personas.
Del mismo modo que también nosotros nos limitamos muchas veces a no querer pasar de la raya, o no acercarnos por no molestar, o a creer que el otro no nos va a considerar, no nos va a querer, no nos va a apreciar, nos va a menospreciar. Entonces ahí aparecen los tres grandes jinetes apocalípticos que en diferentes intervenciones de las claves del autoconocimiento he soltado, he contado, por lo tanto no me importa repetirlo cuando son cosas que me parecen importantes. Porque en este caso estamos ante los tres jinetes apocalípticos cuando yo me encuentro en relación con otro. ¿Qué es lo que me genera mayor angustia? La primera, que me pueda humillar, que me pueda sentir avergonzado, que crea que el otro, a través de su actitud, a través de lo que me puede decir, a través de su presencia, a través de su invasión o a través de su carácter, en fin, me pueda humillar. Y que además lo haga ante los demás. Entonces, es un temor que ya ven que arrastran todas las personas que sobre todo ya han vivido en el dulce hogar, ese yo devaluado, ese ego que ha sido deshinchado y por lo tanto temen continuamente la vergüenza. Se sienten muy vulnerables. Vergüenza y vulnerabilidad van muy de la mano. Entonces, tengo que esconderme porque nada sería peor para mí que sentirme avergonzado y peor aún, humillado por otro. Por eso mucha gente cuando tiene que hablar en público, mucha gente cuando tiene que hablar en situaciones de grupo, o mucha gente cuando sale con las amistades, prefiere no decir nada, porque quizás tiene mucho temor que salga cualquiera y le haga un comentario que le destroce ese poco ego que le queda. Por lo tanto, fíjense qué curioso, cómo vamos armando esas ansiedades. Bien, todo lo que respecta a la vergüenza y la humillación. 2, la culpa. Con la culpa. Y ya he tocado este tema en otras claves, por lo tanto, ya encontrarán por ahí alguna dedicada precisamente al tema de la culpa. Pero sí, tenemos que ahora incluirla dentro de este triunvirato, dentro de estas tres situaciones características que tanto tememos los humanos y que nos llevan a que tengamos miedo con el otro o angustias respecto a las relaciones con los demás. Vergüenza, humillación y culpa. ¡Wow! Eso de la culpa, saben ustedes que está muy arraigado en nuestra cultura y que es muy fácil. Y una cosa que todo el mundo teme es, no quisiera yo sentirme culpable de nada. O temo que me culpen. Es que ya no se trata de que me culpe yo, se trata de que me culpen. Se trata de que me señalen con el dedo. Usted hizo eso. Entonces, no solo caigo quizás en la humillación o la vergüenza, sino en un sentimiento terrible, que es ese sentimiento de culpabilidad. Y ya saben lo que digo. Donde hay culpabilidad, siempre hay miedo al castigo. Entonces aparece infernalmente también en nuestra psique inconsciente un miedo atroz a que algo malo nos pueda pasar por haber hecho algo mal. Vergüenza y humillación, culpa, y el último de todos, pero que es el más común y es el que la mayoría teme, sobre todo los egos, tanto los hinchados como los deshinchados. Y también los indiferentes, aunque esos pasan indiferentes. ¿Qué sería el rechazo? El rechazo es seguramente una de las experiencias más dolorosas, forma parte de las heridas de la infancia y sin lugar a duda tememos el rechazo porque ancestralmente hablando, cuando nosotros vivíamos en tribu y vivíamos en grupo y en comunidad, ser rechazado por el grupo, estar apartado, ser un apestoso, significaba prácticamente la muerte segura, porque no podías sentirte protegido por los tuyos. Entonces, fíjense cómo depende de cómo ha sido vivido y cómo es vivido la creación de mi yo, ahí puedo irme hacia egos hinchados, deshinchados, indiferentes y sufrientes de cualquiera de estas situaciones que en público tememos. Humillación y vergüenza, culpa y también el rechazo. Entonces, ¿qué hacemos ante todo eso? Porque claro, el tema es serio. El tema, repito, es ansiedad. Por lo tanto, genera en mí un malestar que es muy molesto y que me hace vivir una vida que mucha gente acaba construyendo lo que llamamos fobias, evitaciones. ¿Por qué se creen ustedes que mucha gente evita ir a lugares?
Porque mucha gente cuando se va haciendo mayor va evitando ya hacer determinadas cosas, porque las sufre y se ha hartado de sufrir y se ha cansado. Y si no me ha hecho una evitación, me ha hecho una fobia, con lo cual no soporta, no puede estar en situaciones como por ejemplo los agorafóbicos que no pueden salir, como quien dice, ni a la calle. Entonces, cuando estamos ante estas circunstancias tan complejas, ¿cómo damos respuesta? ¿Qué es lo que hacemos para compensar o defendernos de tales ansiedades narcisistas o del yo? Bien, la primera, que no es muy popular, pero mucha gente la utiliza, es la agresividad. No la violencia, cuidado. Estoy hablando de agresividad como actitud y una agresividad instrumental, una agresividad que es más bien una actitud en la que hay una cierta tensión o hay algunos gestos o algunas caras o algunas actitudes que son agresivas, pero no violentas. Entonces, no estoy hablando de violentar al otro ni estoy hablando de maltratar al otro. Simplemente es muchas personas, no sé si alguno de los que están aquí se sentirá aludido, pero muchas personas viven en sí mismas eso que llamamos la agresividad o rabia narcisista. La rabia narcisista puede tener dos direcciones. La primera dirección es hacia el otro. Uy, pero al otro me está haciendo sentir mal. Recuerden, me estoy sintiendo criticado, me estoy sintiendo cuestionado, me estoy sintiendo que el otro no me acaba de aceptar, me estoy sintiendo... Entonces, hay ansiedad. Entonces, ¿qué hago? Protegerme a través de una acción rabiosa. Una rabia narcisista, una rabia del yo. Y la rabia del yo tiene dos direcciones, les decía. La primera dirección, el otro. El otro. Entonces me enfado. Es el enfado con el otro. Entonces me enfado. Repito, no es violencia, pero sí hay enfado. Un enfado y además quiero tener razón. ¿Por qué? Porque cuanto más me enfado, más razón tengo. Porque en ese enfado, en esa actitud que por dentro me está tomando, me hace sentir como poderoso. Y ese poderío es de lo poco que puedo presumir, porque generalmente siempre estoy en la banda del deshinchado. O el narcisista, la persona que tiene un ego muy hinchado y que está sintiendo que lo quieren bajar del trono, que lo cuestionan, que lo critican. Y entonces aparece inmediatamente el quererse proteger o compensar a través de una actitud agresiva. Repito, hacia el otro. En este sentido, mostramos ese enfado para que el otro se dé cuenta de que yo tengo la razón y que cuanto más me estoy poniendo así, más identidad tengo, más soy yo. Entonces, ese yo se está intentando poner por encima tuyo, porque se ha sentido por debajo. Entonces, ahí tenemos una muestra de lo que sería una agresividad dirigida al otro. Pero cuidado, también existe una agresividad hacia uno mismo. ¿Cuándo utilizamos esa agresividad? Cuando nos machacamos. Cuando estamos continuamente pegándonos leña. ¿Por qué? Porque estamos forzándonos, hay como una agresividad interior, hay como una conciencia crítica, una voz dentro de mí que no para de decirme lo mal que lo estoy haciendo y lo que debería estar haciendo. Entonces, fijaros, es una agresividad contra mí porque tengo que buscar la manera de lograr mi yo ideal. Tengo que lograr volver a estar arriba. Y la única manera que tengo de estar arriba, sea porque empiezo desde abajo o sea porque siempre he estado arriba, es precisamente forzándome, autoexigiéndome más, porque no lo alcanzo. Y como no lo alcanzo, me critico a mí misma, a mí mismo. Me enfado conmigo, y ese enfado conmigo, esa gran frustración que llevo, esas expectativas frustradas van contra mí porque no he alcanzado ese yo ideal que yo quería. Por lo tanto, la agresividad, ya lo veis, instrumental, tiene la intención precisamente de recolocarme ese yo que ha quedado mal puesto, sea por arriba y se ha caído, o sea por abajo, que ya no soporta estar más abajo y tiene que buscar la manera de subir para arriba. En algunos casos, esa agresividad se convierte en otro mecanismo, y ese mecanismo lo llamamos masoquismo moral. Cuidado. No estoy hablando de sexo, no estoy hablando de sadismo,
No estoy hablando de las sombras de Grey, por favor. Estoy hablando simplemente de una expresión que utilizamos que es masoquismo moral, que es cuando una persona puede llegar al extremo del autoodio, cuando una persona, por mantenerse en su norma moral, por considerar que no puede fallar, que no puede consentir ningún tipo de fallo en su vida, cae en una rigidez personal, cae en un castigarse enormemente cuando se produce un fallo. El masoquismo moral viene a ser el placer por el sufrimiento, pero repito, no estamos hablando ahora de sufrimiento sexual, que sería de otro tipo, sino aquella persona que es capaz de renunciar a sus satisfacciones. Renuncio a pasarlo bien. No, lo acabo pasando mal. Y no solo renuncio a mis necesidades placenteras, renuncio a mi placer, sino que además me sacrifico por los demás. Y creo que todo el mundo vea cómo me sacrifico por los demás. Entonces voy presumiendo todo el día de cómo estoy acompañando a mi mamá al hospital y cómo, a pesar de que yo ahora tendría que irme de viaje, podría hacer muchas cosas, pero no las voy a hacer porque estoy precisamente ahí, sacrificándome, dándolo todo por los demás. Son formas, de algún modo, de reconocimiento a partir de esa idea del masoquismo moral, a partir de esa idea de conseguir que la persona esté en un sufrimiento continuo del que tiene que hacer gala. Eso llamamos masoquismo moral. Aún caben más. El exhibicionismo compulsivo. Vaya palabrita. Repito, no estoy hablando hoy de sexo, sino el exhibicionismo compulsivo son esas personas que todo el día tienen que estarse justificando, que todo el día tienen que estar contándole a los demás todo lo que están haciendo, todo lo que viven, todo lo que sufren. Hay una verborrea, tienen que contarlo todo, no saben parar, de algún modo tienen que estar exhibiendo lo que viven, porque es como una forma de buscar el reconocimiento de los demás. Ah, uy, pobrecita lo que te está pasando. Uy, pero cuántas cosas que estás viviendo. Pero qué fuerte todo eso que... Claro, no, ya te entiendo ya. Entonces, ahí, contando sin parar, exhibiendo sin parar tus miserias, estás logrando de algún modo el reconocimiento del otro. Porque al final, lo que buscamos detrás de todo eso es que nos reconozcan. Fijaros algo tan simple, pero a la vez tan complejo, porque ya lo venimos arrastrando desde jovencitos. Por lo tanto, que seamos reconocidos. Vale, una última. Las renuncias y las procrastinaciones. Pero aquí no se trata de renunciar a mis satisfacciones, sino, de algún modo, aquellas personas que se sienten muy inestables, que viven mucho en la inestabilidad emocional y que suelen caer en la trampa también de la procrastinación. Cuidado, que no quiero generalizar. No siempre que se procrastina se está viviendo lo que ahora estoy contando, sino que algunas procrastinaciones observaríamos que van en ese sentido. Bien, personas que cambian de trabajo continuamente, personas que cambian de pareja continuamente, personas que cambian de domicilio continuamente. Es decir, de algún modo hay como una extraña insatisfacción continua en sus vidas, que hace que se encuentren de que se van frustrando continuamente, que no logran alcanzar lo que quieren y que la única manera de poder lograr vencer eso o compensarlo, para no sufrir, es siempre empezar otra cosa de nuevo. Entonces, en ese empezar de nuevo, en ese creer que cuando yo tenga una nueva pareja, que si yo estoy viviendo en otro lugar, que si cambio de trabajo, eso me genera una reilusión, me ilusiono de nuevo y en esa reilusión yo estoy convenciéndome de que efectivamente, ¿ves? Eso es lo que yo necesitaba. Claro, el problema es que dentro de 4 días, eso que necesitabas ya se acabó. Es decir, ya empiezas a renunciar, ya te cuesta mucho, ya no le veo la gracia, ya me estoy aburriendo, ya no me gusta mucho cómo está la cosa, ya, entonces por ahí ya no quiero. Por ahí dice alguien, ¡ay Dios, que me identifico! Bueno, es que todo lo que hablamos de aquí nos identificamos todos, porque todos en algún momento hacemos cosas de estas.
Pero sí, una persona que continuamente está haciendo muchos cambios en su vida tiene que tener en cuenta que eso solo nos está indicando que tiene mucha inestabilidad interior, que no tiene precisamente eso, un ego, un yo, más que un ego, un yo bien puesto, y está atrapado en un ego que continuamente se está frustrando, no acaba de encontrar lo que quiere, siempre está en la falta, y por lo tanto necesita estarse generando cambios y cambios y cambios en su vida para volverse a ilusionar. ¿Todo eso para qué? Para sentir que estamos bien con nosotros, para sentir bienestar, para sentir que valemos, para sentir el reconocimiento de los demás. ¡Wow! ¿Cuántas cosas nos pueden ocurrir siempre para intentar que nuestro yo, ego, se pueda mantener arriba o se pueda mantener como siempre? Porque recuerden, y se lo voy a recordar ahora por si acaso, aquellas personas, siempre tratamos a los narcisistas como aquellos que siempre están arriba, que siempre están presumiendo de lo suyo, que solo hablan de lo suyo, que se centran en sí mismas, que no pueden ser criticadas, que no soportan que les cuestionen, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, de acuerdo. El ego hinchado es una estructura que precisamente ya he contado de dónde viene. Pero recuerden, también el ego se esconde detrás del ego deshinchado. Cuidadín, porque esas personas que van toda la vida también diciendo lo poquita cosa que son como hormiguitas, que ellas son poca cosa, aquellas personas que siempre van quejándose, que no han tenido suerte, que la vida, que todo es muy complicado, aquellas personas que van diciendo que eso, que muestran siempre un ego pequeñito, deshinchado, cuidadito. Cuidadito, porque en el fondo es otra manera de generar alrededor suyo una especie de comprensión, una especie de atención, una especie de victimización que les lleve a que los otros se hagan cargo de ellas. Por lo tanto, cuidado, porque son dos tipos de egos que hay que tener en cuenta. Ya no me meto más en el indiferenciado, porque supongo que han entendido que ahí hay un problema de fondo, que es un problema existencial, un vacío enorme existencial. Por lo tanto, cuidado con esos dos egos. Y cuando digo cuidado, me voy para la última parte, que es, señores, todo esto nos ocurre porque nos autocentramos demasiado en nosotros. Sea porque espero mucho de los demás, o sea porque no espero nada de los demás, pero en el sentido de que en el fondo quisiera. No, yo no espero nada de nadie, pero en el fondo quisiera. No, a mí no me importa lo que los otros piensen de mí. Ya, pero los escucho. Y me gustaría que dijeran cosas bonitas. Es decir que, en el fondo, estamos atrapados en este juego continuo del ego hinchado, el ego deshinchado, y que sirve, entre otras cosas, para que nos autocentremos. Entonces, por Dios. Y hoy les quiero hacer un poco de reflexión. Reflexión en el sentido de que cuando estamos metidos en estas ruedas egoicas, caemos en la trampa del autocentramiento. Nadie está por mí. Nadie me dice las cosas como yo quisiera. Es que, fíjate, he venido aquí y han pasado de mí. No me han hecho caso. Excepto lo indiferente, que les es igual, el resto del mundo todos van a sufrir. Y van a hacer evitaciones. La próxima vez no voy, porque lo he pasado mal. Entonces nos vamos autocentrando, sea porque estoy hinchado, sea porque estoy deshinchado, pero nos vamos autocentrando. Y en el fondo no nos damos cuenta, nos pasamos el día hablando de nosotros. Y nos pasamos el día centrados en nuestros problemas, en nuestras angustias. Entonces vamos al otro, entonces procuramos que el otro nos pueda dar aquello que necesitamos y no paramos de estar continuamente en este juego maldito, porque es un juego de autocentramiento. Entonces, por favor, no vamos a resolver los problemas del ego centrándonos en el ego. Esta sería casi una crítica que se podría hacer genéricamente hoy a tanto consumismo espiritual como el que tenemos, que es que se habla mucho del ego y se le pega mucha caña al ego, pero es que también estamos centrándonos mucho en el ego. Por lo tanto, quizá tenemos que empezarnos a descentrar de tanta actitud egoica. Descentrarnos, que significa dejar de poner la atención tanto en mí y empezar a poner la atención en lo que realmente importa. Y lo que importa son pocas cosas.
Luego están los problemas del mundo, claro, y uno si quiere puede encontrar en el mundo también muchas formas de participar, de ayudar, de lograr que las justicias que lo injusto se pueda compensar, que haya más justicia y amor en el mundo. Pero lo más cercano que tenemos es poder amar a las personas con las que estamos. Lo que tenemos más cercano es intentar establecer las mejores relaciones posibles. Que no sea, como decía Sartre, que el infierno sean los demás, aunque Sartre no quería decir que los demás son el infierno, sino quería decir que a veces el encuentro con el otro o los otros se puede convertir en un infierno, por supuesto que sí. Por lo tanto, tengan en cuenta que no va a ser bueno que nos centremos tanto en nosotros. Ay, todo el día hablando de que yo no tengo autoestima, la tengo muy baja. Ay, todo el día sufriendo. No, oiga, deje ya de mirarse a usted tanto su ombligo. Bueno, mire para afuera, por Dios. Y también mire a los demás. ¿Qué necesitan los que están cerca de usted? Y lo que usted necesite, pídalo, por Dios, pídalo. Pero no vaya por ahí eludiendo, no vaya por ahí montando cosas raras, no vaya por ahí jugando al victimismo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dejémonos de autocentrar y trabajemos para entendernos de una vez como seres completos. Cuando me autocentro, estoy dándole demasiada importancia a algún aspecto de mi vida. Le estoy dando excesiva importancia a lo que en realidad no es más que un fragmento de mi vida. Yo soy una parte, sí, no tengo la autoestima bien porque ya lo he contado. Pues mire, yo pues nací en una familia que me desvaluaron continuamente, siempre se metían conmigo, recibí muchas críticas y yo siempre he ido con ese miedo dentro, con esa desconfianza y eso lo llevo dentro y me siento muy inseguro. De acuerdo, esa es una parte de usted, pero esa parte de usted no le hace a usted. Usted es un todo. Usted tiene que verse como completo, como una persona entera, y como una persona que porque es entera es merecible. Usted tiene todo el derecho a estar en el mundo, a merecer la vida, y a vivirla, y si es posible a ser feliz. Y ser luz y amor. Porque eso está en usted. Ahora, si usted solo se dedica todo el día a solo contemplar la desconfianza, si siempre está dando usted vueltas a lo que le falta, si siempre se está quejando de lo que no tiene, entonces no puede ser feliz. Pero está cayendo en la trampa de estar viendo solo una fragmentación de usted, un trozo, un pedacito. Entonces, qué importante que es que tengamos una visión global, que tengamos una visión entera de nosotros y que entendamos que todas esas partes fragmentadas, que generalmente son aspectos que han quedado sin resolver en nuestra infancia, que generalmente son heridas, que generalmente son malestares, que generalmente son producto de situaciones que hemos vivido y que no han podido quedar bien resueltas. Eso sigue anidando dentro de nosotros. Son pedacitos, como cápsulas que han quedado sueltas en el universo. Cuando nos dicen, ahora caen trozos, fragmentos de lo que antes fue, pues nosotros vivimos algo parecido. Y Jung a eso le llamó complejos. Y esos complejos, de algún modo, no dejan de ser fragmentos que, efectivamente, sí, nos impiden acabar de ser completos. No nos ayudan precisamente a completar nuestra vida porque hay como una especie de subpersonalidad que actúa al margen de nosotros. Entonces eso nos extraña mucho. Pero ahí es donde tiene que aparecer nuestra fuerza de voluntad entendida, no como esfuerzo, sino como dirección. Como aquel aspecto interno de mí que junta todas las piezas del puzzle y que permite que nada en mí esté fragmentado, que nada en mí quede suelto. Y si queda suelto, lo voy integrando a medida que lo voy reconociendo y lo puedo ir trabajando un poquito, pero fíjense, no lo trabajo para tener mejor. No, es que estoy trabajando mi autoestima porque yo quiero tener más o mejor autoestima. No, oiga, no pierda tanto el tiempo en eso, aunque está bien que lo trabaje. Pero si usted está trabajando la autoestima, ¿por qué es? Porque quiero tener más confianza. Ah, entonces no trabaje la autoestima, trabaje la confianza. Pero la confianza no solo si tengo más confianza en mí, si me sale un poco más de confianza, sino entender que usted tiene que aprender a confiar en la vida. Claro.
Por lo tanto, no vamos a fragmentitos, no vamos a resolver pequeñeces, sino vamos a entender que las pequeñeces, aunque a veces puedan doler mucho, que las pequeñeces, esos fragmentos, aunque a veces son muy molestos, incluso te pueden arruinar un poco la vida, hay que entenderlo siempre como fuente de aprendizaje. Si hay algo en mí que está desordenado, si hay algo en mí que no funciona lo suficientemente bien, si hay aspectos míos que han quedado mal resueltos de mis etapas tempraneras y que no me dan buena vida, ahí es donde yo tengo el trabajo para crecer. Ahí es donde yo tengo el desorden para que yo ordene mi vida. Ahí es donde me he encontrado con la fricción, con el miedo, con aquello que me está dando la oportunidad de que yo pueda realmente hacer un trabajo total, un trabajo más existencial. Por lo tanto, que no lo intente resolver solo y exclusivamente como fragmentito, porque eso es lo que llamamos el reflejo en el espejo. Entonces la gente se queda pillada en el reflejo en el espejo y cree que lo que tiene que cambiar es eso que está reflejando el espejo. No, no hay que cambiar lo que enseña el espejo, tiene que cambiarse usted. Esa manera de pensar, esa manera de actuar y encontrar el sentido existencial que hay detrás de cada uno de esos entuertos, de cada uno de esos fragmentos, porque a partir de ellos uno puede integrar y llevar eso a una totalidad en la que puede ser visto a sí mismo como una persona completa, una persona luminosa, una persona amorosa, una persona con potenciales de pensar, de sentir y de poder hacer en la vida y ser creativa. Por lo tanto, veámonos desde estos aspectos, veámonos también como una totalidad y dejemos que los fragmentos no empañen nuestra vida. Si le dedicamos mucho tiempo, nos vamos a autocentrar. Entonces, la gente cuando viene al psicólogo, como me vienen a mí, yo soy el primero que tomo ese fragmento. Yo ya tomo esa parte, pero sé que esa parte yo la tengo que llevar hacia un todo, la tengo que llevar hacia un sentido, la tengo que llevar a que la persona descubra qué es lo que tiene que aprender a través de eso. Y no, en cambio, querer tener eso que dice que no quiere. Porque recuerden, lo he dicho más de una vez, cuando uno se centra en lo que no quiere, eso es lo que acaba sucediendo en su vida. Por lo tanto, por favor, no queden atrapados en sus fragmentos y amplíen su visión, hagan espacio interior para que quepa la vida, para que quepa todo lo bueno que hay en el mundo. Bien, hasta aquí un poco lo que les quería contar. Acabo simplemente ya diciéndoles que, bueno, por las alturas que estamos, mes de septiembre, tenemos abierto el retiro de otoño, que es el 7, 8 y 9 de octubre. Por si les gusta venir, aún tenemos plazas, aún queda tiempo, aún quedan unos días para que la gente, sobre todo de última hora, tenga esa oportunidad para venir. El retiro ya tiene gente, lo vamos a hacer, vamos a estar un grupito muy bueno, muy hermoso, vamos a trabajar con Ana Solión, toda la parte de conciencia corporal, y por lo tanto vamos a hacer muy buen trabajo. Precisamente, vamos a enseñar un poquito cómo llevar los fragmentos hacia ese vacío que sirva para ser llenado de todo lo bueno que hay en la vida. Y luego una última cosa que se la voy recordando, pero como es una vez al mes, pues vamos a tener solo la del mes de octubre muy justito. Entonces recordarles que el 25 de octubre, si puede ser, guárdenselo. Si pueden estar presentes, mejor, pero si no pueden estar presentes, guárdenselo igualmente, más o menos sobre esta hora, a las 7 de la tarde, por ahí. Porque el 23 de octubre es mi aniversario, pero el 25 voy a hacer un nacimiento, y ya tengo incluso los padrinos. Por lo tanto, lo dejo aquí, un poco en el suspense, aunque más o menos todo se puede leer entre líneas, ¿verdad? Queridas, queridos, bendiciones para todos. Les espero en la próxima encuentro y si no, ya saben, me van a encontrar en YouTube, me van a encontrar aquí en el Instagram y me van a encontrar dentro de un mes. Por lo tanto, muchas gracias a todos, un beso muy grande, les llevo en el corazón y ojalá mi corazón también lata con el suyo. Adiós, hasta ahora.